Metrópolis, presente y futuro de tu región. Desde la antigua Grecia se utilizó el concepto de metrópoli para designar aquellos poblados que debido a su crecimiento se integran. Este es un espacio para la participación ciudadana. Involúcrate. Nuestro objetivo es seguir fomentando el crecimiento de nuestra ciudad. Sigamos avanzando. Canal 66 presenta Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Presentado por el arquitecto Benjamín Garza. Muchísimas gracias a Alba Rosa Castro Cota, a Víctor Arturo Díaz Llamas, a Elvira Valle, a Elena Reyes, a Ros Robles Estrada, José Juan Padilla Godoy, a Marta Gaitán, a Esther Calderón, a Hilda Gaico, a Frida Kahlo, muy famosa la Frida Kahlo, que ha estado también ahí muy presente, también a Alejandro Cota, a Mimi Duarte, a Alfredo Antonio Gallardo, arquitecto, muchas gracias por sus comentarios y sus likes. También a Guadalupe Cortés, a Evanó Espinosa, también a Elvira García, a Raúl Villarreal, muchas gracias Raúl. También a José Juan, a Carla Flores, a Jorge Ávila, a Tita Mirna, a Héctor Ibarra, también a Verónica Rodríguez, David Figueroa Lemus, también Leticia de la Riva, a Leti Guevara, Rocío Córdoba, gracias Rocío por tus likes, también a Sharo Josué, a Moisés Martínez y pues a varios más que han estado muy presentes ahí con nosotros. La primera nota que tenemos para ustedes es esta que acaba de suceder en Venezuela. Y pues el Consejo Nacional Electoral de Venezuela ha proclamado ganador a Nicolás Maduro en los comicios del pasado domingo en Venezuela. Y básicamente, pues después de 11 años de permanecer en el poder, pues el presidente Nicolás Maduro se declara ganador de las elecciones. Y esto en un contexto muy complejo, por cierto, usted lo ve ahí en la pantalla, cómo empiezan los venezolanos a manifestarse fuertemente y en desacuerdo con los resultados de esta contienda. Y por una parte, en este caso, pues los venezolanos han estado muy reactivos a esta y manifestándose duramente, han también derribado estatuas precisamente de Hugo Chávez en 3 ciudades. También han estado pues haciendo manifiesto su malestar y en desacuerdo con este resultado. Pero los venezolanos no son los únicos que han estado manifestándose, también diferentes presidentes actuales. Varios, más de 7 en la primera ronda y más de 20 presidentes de diferentes países han estado haciendo observaciones sobre estos comicios. Y también podemos ver que la oposición, en este caso dirigida por Edmundo González, ya comentamos esto la semana pasada, que pues según las encuestas llevaba un mínimo superior del 10% en un contexto complicado para los venezolanos de gran temor, y si se manifestaban tenía el valor de hacerlo, pues vimos que pues el resultado sería más favorable para la oposición en este caso. Y pues en este caso el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pues ha comentado que lleva una ventaja de 1 millón de votos, y pues la oposición ha hecho un trabajo detallado, abrieron un sitio web y han subido todas las boletas precisamente en este sitio en donde el mundo puede observar los resultados reales. Y también pues hay un resultado muy interesante en esta contabilidad de votos que hace la oposición y que se exponen en las redes sociales y sobre todo en la web. Esto quiere decir que la oposición obtiene 6.2 millones de votos y Nicolás Maduro, el actual presidente, 2.7. Esto pues en contraposición de lo que pues se ve en las exposiciones que hace el presidente. También pues debo comentar que pues entre los presidentes que han declarado en contra pues está Lula da Silva de Brasil, que prácticamente pues hace una declaración importante en donde van a revisar y van a ser observadores
de las boletas de cada una de las mesas electorales en ese país. También, pues el presidente de la República de México, pues está esperando a que haya resultados, ¿verdad?, oficiales, ¿verdad?, y en donde, pues el nuevo gobierno de Venezuela se ha declarado oficial. Es un tema interesante que vamos a hacer algunas preguntas a nuestro invitado sobre este tema en unos minutos más. También otro de los temas importantes es que en México asesinan al segundo líder empresarial por manifestarse y por declarar supuestos cobros de piso en el estado de Tamaulipas. Tristemente, pues ya es el segundo que sucede en nuestro país y pues seguramente el sector empresarial está muy preocupado porque pues ya el sector de ha generado una gran incertidumbre, un gran temor y pues ojalá que pues estas situaciones se mejoren. Claro, en nuestro estado, la gobernadora, junto con el gobernador del estado de Sonora, están haciendo acciones para prevenir esto, precisamente en el estado de Baja California, el estado de Sonora y sobre todo San Luis Río Colorado y el Valle de Mexicali. Es un tema importante que están trabajando en ello. También las delegaciones, importante declaración, México y las Olimpiadas, ¿verdad? Tenemos ahí ya las delegaciones de México que han estado muy presentes y ya han tenido podio. Esto quiere decir que ya México ha tenido medallas, ya la de bronce, usted lo está viendo ahí en la fotografía, y precisamente esa es la celebración de las chicas del grupo, del equipo de tiro con arco, en donde, si usted vio esta contienda, esta competencia, hubo una gran precisión por este equipo mexicano, precisamente en donde está Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y también Ángela Ruiz. Felicidades al equipo de arco mexicano por estas medallas. También ahí tenemos otra participación muy importante que precisamente del Cachanilla Alexis López, ¿verdad? En donde pues usted lo ha visto cuando ha ido a San Felipe y pues trabaja arduamente desde tempranas horas de la madrugada y precisamente en ese canotaje con gran esfuerzo, con grandes limitaciones también y pues junto con Miguel Carballo han estado pasando a la siguiente ronda. Y también en el judo por primera vez México tiene un lugar en y tiene una medalla precisamente en esto de lo que es la categoría femenil de 62 kilos. Y pues ahí esta judoka pues tiene el segundo lugar, medalla de plata. México ya tiene entonces bronce y plata. Y pues en estos temas, pues una gran felicitación también a Alexa Moreno, quien ha estado pues a través de los años participando y quiero felicitarla muy en particular porque los deportistas mexicanos, además de tener un gran trabajo físico y disciplina, tienen doble trabajo para poder llegar a esas Olimpiadas, en donde pues el soporte que tienen de parte del gobierno no es completo, ¿verdad? Y es muy escaso y pues han tenido que hacer labores paralelas a esto que tiene que ver para poder obtener esos recursos y llegar. Usted ya lo ha visto, que las chicas de nado sincronizado, etcétera, esa misma historia sucede con las Olimpiadas y felicitamos entonces a esos cachanillas que están representando a nuestro país y ese doble esfuerzo que hacen. Bien, por otra parte también tenemos temas de infraestructura. Ahí queremos felicitar a la SIDURT, a la Secretaría de lo que es Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, dirigida por el ingeniero Arturo Espinosa Jaramillo y ese gran apoyo que ha tenido de parte de la gobernadora para sacar adelante los diferentes proyectos. Si bien es cierto, este que ustedes ven ahí es una magna obra que se hace en Tijuana, que es el viaducto. Este viaducto, se hicieron cambios importantes en el proyecto que antes se pensaba hacerlo subterráneo, pero con toda la dificultad, con toda esa gran cantidad de instalaciones, etcétera, y además una gran cantidad de viviendas, se decidió hacerlo elevado. Una obra majestuosa, con gran complicación y sobre todo felicitamos ahí al ejército, en este caso porque es una obra de alto riesgo. Usted cuando pase por ahí va a poderse dar cuenta que pasa abajo de una construcción
con grandes vigas pretensadas, pero estas son vigiladas con precisión para que no suceda ninguna catástrofe por parte del ejército mexicano. Felicidades en este caso. Y también tenemos otra de las obras que está por inaugurarse en Mexicali, que es precisamente el paso a desnivel de Lázaro Cárdenas y Venustiano Carranza. Otra gran obra que se tiene por parte del gobierno del estado y ese gran experto que tienen en la dirección y la secretaría de lo que es la SIDURT. Y también pues tenemos varios comentarios más, pero uno de ellos a precisión y muy rápidamente es una gran felicitación que tenemos a un restaurantero Cachanilla. Sí, usted está hablando de que denominan a Rincón de Panchito para un premio nacional. Esta es la primera vez que un restaurante de Mexicali tiene este distintivo y este lugar, en esta nominación tiene que ver con un gran trabajo, un gran certamen y sobre todo que pues usted sabe la comida china en Mexicali pues es la típica de la región y felicitamos precisamente a Panchito Chao por esta nominación, este gran trabajo y sobre todo pues invitamos a los mexicalenses a que acudan a esos restaurantes, ¿verdad? Esos restaurantes de comida china y pues sobre todo ahí a Rincón de Panchito. Y bien, vamos a ir a un corte comercial rápidamente para entrar con nuestro tema del día de hoy. En unos minutos más regresamos. Bien, pues regresamos después de este corte comercial para precisamente abordar nuestro tema. Un tema importantísimo, esto que tiene que ver con las elecciones y los resultados. A veces pensamos que después del día de las votaciones todo concluye, pero la realidad es que es un proceso sumamente largo y queremos que nuestro especialista invitado el día de hoy pues explique varios de los puntos y nos comparta esos conocimientos. También pues sabemos que esta contienda pues empieza el 20 de julio precisamente del año pasado, en donde pues se hacen y se proyectan varias de las etapas. Estas tienen que ver con un proceso definido que habla sobre las precampañas, también habla sobre lo que son la organización de los debates presidenciales, también sobre la organización de lo que son los sorteos para todos los representantes de casillas y la insaculación, ¿verdad? También lo que sería el proceso de las precampañas y el detalle en sí. También las campañas electorales y lo que sería la jornada electoral del 2 de junio. Aparte de esto, pues podemos pensar que este proceso, como decía hace unos minutos, ya concluyó el día 2 de junio. Pero la verdad es de que hay un proceso que tiene que suceder para que esto se concrete y se formalice. Y pues en unos minutos más vamos a abordar algunas de las preguntas que tenemos para nuestro invitado del día de hoy sobre este tema, pero también queremos hacer un comparativo de entrada. Ahorita que vimos el video hace unos minutos sobre Venezuela, un país en donde pues el presidente a los minutos de haber tenido esa elección se autoproclama victorioso. Usted lo sabe, pues ha estado ya 11 años en el poder y pues además de esto pues ha habido una gran manifestación ciudadana. Y pues él dice que el 51% lo favorece, pero ya vimos que varios países ya se declararon en contra. ¿Y qué es lo que sucede en México y cuál es la diferencia? Esa diferencia con los órganos autónomos, el INE, y cuál sería esto que tiene que ver con esa seguridad que tenemos los mexicanos de que nuestro voto se respete. También pues hemos visto cuál es el proceso y también va a haber un proceso en donde se le entregan a cada uno de los ganadores esa validación, ¿verdad?, que los acredita como tal. Y bien, para eso tenemos a un gran invitado. Usted ya lo conoce, es un gran experto en la materia, sobre todo que es, aparte de ser licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, y haber tenido esas especialidades en lo que es la justicia del Tribunal Electoral, también del Poder Judicial, y también pues es especialista en el taller de nulidades y taller de representación proporcional. Un gran especialista que además pues tiene maestrías, ¿verdad?, diferentes maestrías en lo que es el ámbito
jurídico, ¿verdad? El derecho constitucional, lo que es amparo, y pues ha estado en diferentes universidades, tanto en la parte del aprendizaje y todos estos títulos que ya le han dado por parte de, de estas grandes universidades. También pues es especialista en derecho electoral y ha estudiado la maestría en el mismo órgano. Y pues queremos dar la bienvenida a el licenciado maestro, ¿verdad?, en estos grandes temas de importancia, sobre todo en una región en donde esta especialidad no es tan común. Y pues damos la bienvenida a Víctor Lujano Sarabia. Bienvenido, Víctor, a este es tu programa Metrópolis. Gracias, arquitecto, con mucho gusto. No, pues gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que has estado muy ocupado, que vas y vienes a México y pues sobre todo con mucho trabajo. Así es, así es. Bien, pues ya tenemos un contexto muy interesante ahora que pues pasó la contienda electoral, pero pues hay un gran procedimiento pues que pues tiene que suceder para que esto se dé de manera apropiada. Pero yo quisiera iniciar con cuál es la diferencia entre México y Venezuela y también preguntarte cómo es, cuántas son las etapas que tenemos en México, ¿verdad?, para el proceso electoral y sobre todo cuándo se acredita a los ganadores. Bueno, por principio de cuentas, como bien mencionabas, ahorita las etapas del proceso electoral inicia prácticamente, 12 meses, 14 meses antes del día de la elección y no termina tampoco con ir a votar. Hay una etapa previa de preparación en las cuales se incluye incluso el periodo previo en el cual se deben de legislar los ordenamientos que serán aplicables a la elección. Hay una prohibición de reformar las leyes durante el proceso electoral para dotar de certeza a todo el proceso electoral. En ese inter se desarrollan precampañas, se insaculan a los funcionarios que van a ser funcionarios de casilla, a las personas que van a ser funcionarios, se les capacita, se dictan las reglas para lograr la paridad de género en las candidaturas, la ubicación de las casillas, las campañas. Es decir, es todo un proceso para llegar al día de la elección. El día de la elección es otra etapa, que es la jornada electoral, se recibe la votación. Después de recibir la votación es la etapa pues de cómputo, validez de la elección, que es lo que atestiguamos hace algunas semanas ya. Posteriormente se declaran a los ganadores y ahorita estamos justamente en la etapa, en algunas partes del país, en la elección nacional y en la elección local también en otras, de integrar las legislaturas locales, los ayuntamientos, en la parte de la representación proporcional. Aquí en el estado, la semana antepasada se otorgaron las constancias de representación proporcional a quienes entrarán por esa vía. Ahorita el día sábado se resolvieron en el Tribunal Electoral algunas impugnaciones y hoy se van a resolver en la Sala Guadalajara ya finalmente. Por lo que respecta al estado, nos faltaría esa parte que termina hoy, concluye hoy, definitivamente, porque hoy se instala también la legislatura. Y yo creo que en algún mes aproximadamente tendremos ya los resultados para integrar la representación proporcional en los cabildos. Una vez que esto se dan esas constancias, ahí sí ya termina el proceso electoral por lo que se refiere al Estado. Por lo que se refiere a la Federación, viene una etapa muy importante. Nosotros calculamos que entre el 22 y 23 de agosto se estarán integrando ya la expectativa de conformación del Congreso de la Unión. Ahí hay un gran debate sobre representación que pretende el gobierno federal. Hay que recordar que Morena y sus aliados lograron un 54% de votos, la oposición en su conjunto logró un 46%, y de acuerdo a las estimaciones del propio gobierno, lo cual es raro porque pues, el gobierno no es quien para estar haciendo esas estimaciones. Ellos pretenden que se les asigne una cantidad entre senadores y diputados del 75% cuando su votación fue del 54%. Y en caso contrario, a la oposición, que tienen un 46%, pretenden que se les asigne una representación real de alrededor del 20%. Ese es el gran debate, la gran discusión que vamos a ver en los próximos días y ahorita pues se está armando ese proyecto, ¿no? Porque el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral
tiene que resolver todas las impugnaciones que haya con respecto a elecciones de diputados federales para tener los números finales y entonces sí realizar ese cálculo para la asignación federal. Con Venezuela, ¿cuál es la diferencia? Pues muchas, y por eso preocupa que aquí lleguemos a ese retroceso. Lo único bueno que yo creo que tiene el sistema electoral de Venezuela es la posibilidad de tener un resultado inmediato como se dice que se está teniendo. Allá el voto es electrónico en el sentido que hay una urna electrónica, pero no se vota por medios electrónicos, ¿no? Es una casilla en la cual hay una pantalla, votas, te imprime la boleta y eso es una manera de verificar también la veracidad del voto. Por eso se les permite tener resultados tan rápido. Aquí el gran debate es que el gobierno no ha mostrado las actas y que la oposición tiene un 70 y tantos % de actas que les da una victoria contundente. La gran diferencia es que allá el órgano electoral está cooptado por el gobierno desde hace 20 a 25 años, desde que estaba Hugo Chávez, y eso pues no permite tener condiciones de certeza, de independencia, de objetividad. Vemos al dirigente del partido, al dirigente del gobierno, al presidente, dando conferencias de prensa junto con los encargados de vigilar la elección, siempre opinando a modo del gobierno, a modo del partido oficial, y eso es lo que genera esas desconfianzas. Aquí en México, aún y con todas las fallas que pueda tener y que desde luego son perfectibles, pues ya dejamos esas cosas atrás. Desde el 88 fue el último colegio electoral, que era cuando el propio gobierno validaba las elecciones. Y con mucho trabajo y con mucho sudor y hasta sangre, pues se ha logrado llegar a este punto en el cual tenemos autoridades electorales independientes. Que hay influencia de partidos políticos, de todos, pues claro, pues al final de cuentas son diputados quienes nombran a las autoridades, los diputados tienen un partido, pero aún así se ha logrado mantener un equilibrio, garantizar, mejor dicho, la independencia de estos órganos electorales. Este Instituto Nacional Electoral, que ahorita está en funciones, le ha otorgado constancias de mayoría prácticamente a todos los partidos, al PRI, al PAN, a Morena. Siempre hay detalles, pero para eso hay tribunales que los revisan y los ajustan, y yo creo que eso es en gran parte lo que está en juego, si se da o no esta sobrerepresentación, que puedan continuar o que podamos seguir continuando con esos órganos independientes del gobierno que validen los resultados de la elección y no estar, pues ahora sí como en Venezuela, ¿no? A las personas que son simpatizantes de Morena se burlan de cuando uno compara con Venezuela, pero pues ahí están los hechos. Si se quieren burlar de la realidad, pues eso habla mucho de su lucidez también. Bien, y sabemos que el Tribunal Electoral es de los tribunales más rápidos en dar resoluciones. ¿Para cuándo estaríamos pensando o esperando que hubiera esa certificación, ¿verdad?, de lo que sería los elegidos reciban su constancia? Más o menos para tener una idea de fechas. En una primera instancia, la constancia se entrega por el Instituto Nacional Electoral. Nosotros estimamos que eso sería el 22 o 23 de agosto. De ahí, quien se sienta afectado, que pueden ser los partidos o los ciudadanos que no obtuvieron una constancia, tienen 48 horas para impugnar. Entonces vamos pensando que el 25 se vence y yo estimaría que el 27 en la tarde, noche, estaría el tribunal resolviendo ya de manera definitiva la integración de las cámaras. Sí, porque esto viene, ¿cuándo toman en posesión en el federal? 29, 30 de agosto. ¿De agosto toman posesión, sí, los titulares? Y entran el 1 de septiembre. Exactamente. Entonces, básicamente, pues las fechas están... Están encima, ¿sí? Sí, están... Hasta ahorita el tribunal ha funcionado bien y siempre resuelve a tiempo. Bien, y lo que serían los casos que tenemos para nuestro país, pues tenemos varios puntos importantes. Y uno de ellos, ¿cómo funciona la representación? Pues quisiera explicar un poquito más este importantísimo tema. Le llamamos sobrerepresentación, ¿verdad? Pero quisiera que nos explicase un poco más a detalle cómo funciona esto. Ya sabemos comentabas hace ratito sobre los porcentajes, pero yo quisiera detallar un poco más porque sabemos que en el pasado, cuando el partido en el poder era oposición, pues hicieron valer varias veces esta ley, pero hoy por hoy pareciera que no se puede aplicar. Sí, es que es una eterna contradicción de
de Morena, eh, ellos cuando fueron oposición en diferentes partidos, porque pues hay que recordar que Morena es un partido relativamente nuevo, surgió en el 2012, pero bueno, sus integrantes vienen del PAN, del PRI, del PRD, de movimientos de izquierda, pues ellos siempre apostaban y luchaban porque existieran este tipo de organismos independientes para organizar la elección. Pero bueno, pues el estilo de liderazgo, por decirlo menos, del presidente de la República, pues pareciera que es más autoritario, ¿no? Le gusta tener el control de la situación, le gusta que opinen como él, de una manera, pues sofoca la crítica. Es un presidente que en estos momentos en la mañanera, pues siempre fustiga, critica a quien no está de acuerdo con él y le echa a andar al aparato del Estado en contra, ¿no? Y son maneras de presionar. Entonces, hasta ahorita el sistema ha resistido porque la Constitución, para modificarla, se necesitan las 2/3 partes, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, de las legislaturas locales. Y eso es precisamente lo que está en juego ahorita, ¿no? Que se respeten estas reglas de no sobrerepresentación para que existan los verdaderos contrapesos y podamos seguir gozando pues de autoridades realmente independientes. Las cláusulas de sobrerepresentación es muy sencillo, lo que te dice es, y toda la doctrina te lo dice de todos los países del mundo, los democráticos, que los congresos deben de responder a la votación popular, a los porcentajes de votación popular. El Congreso debe de estar integrado por una pluralidad de ideas, por eso se creó la propia representación proporcional, que toda persona, toda opción política que alcance ciertos umbrales tenga una representación en el órgano parlamentario. Esto tiene límites, que es que no pueden tener más del 8% en su relación curules con la votación. Te pongo un ejemplo, si un partido político, una opción política, tiene 50% de votos y la Cámara se integra por 500 diputados, su límite serían el 50%, 250, pero la propia Constitución te da una posibilidad de que sea hasta un 8% más, habría que sumarle ese 8% y ahí corta. Más de ese 8% ya se considera sobrerepresentación. Y es por partido, no por coalición. Es por partido. Ahí es donde está el quid del asunto, como dicen los gringos. ¿Por qué? Porque la Constitución siempre ha manejado partido, pero el concepto de coalición como lo conocemos hoy se reformó recientemente en el 2008-2009 y lo que se está pretendiendo es que se interprete diciendo pues es partido y o coalición, porque al final de cuentas son los mismos votos con los que llegas. ¿Qué es lo que hizo Morena y sus aliados? Pues distribuyeron sus candidaturas de tal manera de lograr cada quien por separados triunfos. Por ejemplo, tenemos el Partido del Trabajo, que va a tener un montón de diputados, pero no ganaron con el logo del Partido del Trabajo, ganaron con el logo de Morena. La gente votó por Morena, eso es incuestionable, nadie se los quiere quitar, se les reconoce, pero se les reconoce hasta el porcentaje que lograron de votos, no más. Y están abusando pues de esta figura. Es un fraude a la Constitución, es un fraude a la ley en la cual dicen, bueno, pues es que si bien votaron por Morena, yo iba en coalición con el PT y a mí no me puedes contar esa diputación. Pero al final de cuentas todos sabemos que hicieron campaña, no de ahorita, sino de hace 12 años, Morena, PT, Verde, y hay una coalición, no está prohibido, lo que sí está prohibido es sobrepasar esos límites. Y es lo que se está peleando, va a ser un litigio muy interesante en el cual se está buscando que cada opción política pues refleje los votos que realmente tuvo en curules, que ese número de porcentaje se refleje en curules de manera equilibrada, máximo con el 8% que señala la Constitución. Y si eso sucede así, vamos a tener un Congreso de la Unión realmente equilibrado, que es lo que votó la gente. La gente votó por un Congreso 54% Morena y sus aliados, 46% la oposición en su conjunto, y así es como estamos buscando que quede. Bien, y si hay estas inconformidades, explícanos quiénes se pueden quejar, quiénes pueden meter las inconformidades y ante quiénes se presentan. Como es un litigio
relacionado con elección, la única autoridad que puede resolver en este caso y en este tema en particular es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ahorita está integrada por 5 magistrados. Es una polémica también. El partido en el gobierno no quiso destrabar los nombramientos pendientes. Hay 5 magistrados que que tienen en sus manos literalmente el futuro de la democracia en el país. ¿Quién puede impugnar? Los partidos políticos, los representantes ante el Consejo General del INE y diputados y candidatos a diputados que sientan que les toca entrar. Entonces seguramente a estas alturas ya hay proyecciones, ya hay dictámenes, porque impugnar eso es una locura, me ha tocado. Es muchísimo trabajo, son dictámenes de más de 1000 hojas, que de las 1000 no son pajas, son razonamientos que tienes que ir desmenuzando y confrontando. Y además en plazos sumamente breves. Sumamente 48 horas, no cortos. son 2 días y que me notificaron el viernes y viene sábado y domingo, entonces se vence el lunes, es el día 1, el martes, no, son 48 horas seguiditas. Y bien, ¿y cuál es entonces el proceso de revisión, en este caso de los jueces, magistrados, en este caso para poder tomar esa decisión en 48 horas, sobre todo cuando hay que estudiar, no solamente leer 1000 o 2000 páginas? Sí, las 48 horas son para los que van a impugnar, o sea, eso está peor porque uno como litigante y por más estructura que haya en un partido político, pues es muy poco tiempo, muy poco tiempo. Yo lo que te puedo comentar en el caso donde a mí me ha tocado participar es que desde ahorita se hacen escenarios y se tienen, es como aquí, ¿no? Que esta pantalla pues ya está ahí lista. Uno al final de cuentas ya tiene los cálculos y a partir de esos cálculos uno hace escenarios. Y al menos en mi experiencia es muy raro que te brinque la liebre por donde no previste porque ya lo revisaste 1000 veces. Entonces, eso te ayuda, a menos si quieres ponerte a revisar el dictamen el día o el escenario, el día que se sesiona, pues ahí sí ya estás amolado, ¿no? Pero desde ahorita se hacen esos escenarios y se van prearmando argumentos y al final de cuentas se ajustan a lo que se haya aprobado. Es un poco lo que pasó con Pancho Fiorentini con aquel tema que hubo una fe de ratas, ¿no? O sea, los procesos de fiscalización, tú sabes por dónde van y al final de cuentas se tienen escenarios, pero aquí el que se equivocó fue el INE, ¿no? Que son humanos, se entiende, no los estoy criticando, tienen muchísimo trabajo. Pero tú ya sabes, para empezar, a ti te vota que eso no pudo haber pasado, ¿no? Exactamente. Y sobre eso ya tienes escenarios. Igual acá, y el tribunal, ahí sí desconozco, pero yo asumo que hacen medianamente lo mismo. Ellos tienen precedentes de elecciones anteriores y también están viendo los predictámenes, los acuerdos previos y van perfilando las decisiones. Y ya lo someten a votación conforme pues ellos decidan. Bien, y antes de abordar los escenarios que pudiéramos estar esperando para estos resultados, quisiera distinguir, por ejemplo, tenemos en nuestro país constitucionalmente 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Y pues de alguna manera el ejecutivo pues ha tenido cierta influencia sobre el legislativo y sobre todo pues en esto que quieren hacer del plan C, etcétera. Pero ¿qué pasa con el poder judicial? Porque ahorita pues quieren hacer una reforma constitucional para la cual necesitan esa mayoría calificada, ¿verdad? Y por otra parte tenemos estas posiciones en juego. Entonces, ¿hacia dónde va esto y qué pudiéramos esperar de esa generalidad primero para después entrar al detalle? Pues es precisamente aquí es donde entra en juego esa funcionalidad de la división de poderes. En manos del Poder Judicial está el frenar ese probable atropello que se está fraguando. O sea, ellos tienen la Sala Superior del Tribunal Electoral es parte del Poder Judicial y en sus manos está hacer que esa representación sea acorde a los resultados electorales. Es este equilibrio de poderes. El Congreso hace la ley, el Ejecutivo la aplica y el Judicial revisa que se haya hecho bien. Es en el símil general. Aquí en materia electoral el que la aplica pues, es el órgano electoral, en este caso el INE, y será función del Poder Judicial definir si lo hizo bien
o no, Ok. donde digan que en donde la sala superior avale la sobrerepresentación, yo creo que se acabó el país como lo conocemos, porque esta gente va a tomar el control del Poder Judicial y eso va a eliminar los contrapesos que hay y que son necesarios en todas las democracias del mundo. Nos guste o no el Poder Judicial, pues uno como abogado, pues a veces te va bien, a veces te va mal, pero pues es parte de, así es la vida, en todos los Así aspectos es. de la vida ganas, pierdes, ganas, Como en pierdes. los Juegos Olímpicos y como en los Pero partidos. así es, y hay pero aquí la personalidad del presidente, porque yo no veo, yo veo que de ahí nació el movimiento, es el coraje con el Poder Judicial, es que le anularon reformas a leyes que él consideraba importantes, ¿no? Y de ahí la agarró contra el Poder Judicial, pero se está llevando entre las patas a un poder, se está llevando entre las patas la división de poderes, los equilibrios, por una cuestión, creo yo, muy personal y que me atrevo a decir que no alcanza a entender. Es un capricho, yo desde mi punto de vista lo veo como un verdadero capricho. Que tiene fallas el Poder Judicial, pues desde luego, como todos, y habrá quien esté conforme, quien no, pero yo lo que sí puedo asegurar es que aún con las fallas que pueda tener, es lo mejor que tenemos, que es perfectible, claro que es perfectible. Ahorita mencionabas la rapidez de los órganos electorales. A mí como litigante en esa área siempre me llama mucho la atención y me queda ese pendiente. Yo he llevado juicios que se resuelven 3, 4 instancias en plazos de 9, 10 días. Es increíble y qué bueno. Pero yo como ciudadano me encantaría que eso fuera en otras áreas, porque un juicio familiar va a durar años, décadas, un juicio agrario. Hay muchos factores alrededor, hay muchas partes, hay más intereses, etcétera, pero sí creo que nos falta hacer esos esfuerzos para llegar a eso. Y eso no se resuelve cambiando a los integrantes de un poder, no se resuelve eligiéndolos por el voto popular, no se resuelve bajo el argumento de que quiero gente leal y no capaz, prefiero la lealtad a la capacidad. No se resuelve polarizando a la sociedad, a la gente, poniendo gente que no sabe o que no tiene esa experiencia. El presidente hablaba hace unos días de que recién egresados, pues con todo respeto, pues yo doy clases y no quiero menospreciar, pues, pero pues incluso cuando nosotros en mi generación salimos, ninguno de mis compañeros estaba listo para ser juez. Claro. Y es lo mismo, pues. Y que lo mismo sucede en el ámbito de la arquitectura. Sí, El estudiante de arquitectura conoce a lo mejor el 20% de lo que es la materia. No, yo una vez dije eso en un foro y el maestro Daniel Solorio, que era el director de la escuela, se puso enojada conmigo. Tomó la palabra, no estaba en el orden. Y pues ojalá sea ese 10%, dije yo. Así pues es. ojalá se me hace mucho, pero es la realidad. Sí. Y no es para ofenderse, luego Todos pasamos por ahí. Clasista, no, es la realidad. Si no les gusta ver la realidad, insisto, pues tienen problemas para distinguirla. Pero imagínate un médico, o sea, el arquitecto, ¿de veras le vas a soltar al arquitecto, al ingeniero que te haga los planos de tu casa cuando tiene 2 días de egresado? No, pues tú buscas que haya alguien con experiencia, Exactamente. que sepa que no se le va a caer la resistencia del muro, etcétera, etcétera. Lo mismo acá. Ahorita de mi generación hay varios compañeros que ya son jueces, que son secretarios, que tú los mirabas que para allá iban, pero ya son hechos y derechos y ahí están. Se pueden equivocar, claro que se pueden equivocar, pero también para eso hay maneras de revisarlo. Y si al final del día se equivocó todo el mundo, pues siempre será mejor equivocarnos en uno que no tener certeza en un sistema bien establecido de procuración de justicia. Imagínate a cómo están planteando la reforma. Va a haber un tribunal de disciplina judicial en el cual prácticamente a capricho del gobierno pues van a decidir si la sentencia estuvo bien o no y sancionar al juez. ¿Qué juez se va a animar a dar una sentencia en contra del gobierno si tiene la espada encima? Pues ninguno. Bueno, habrá valientes pues, pero no es lo ideal. Bien, pues vamos a ir a un corte comercial para precisamente regresar con estas conclusiones y recomendaciones que tiene nuestro invitado del día de hoy, un gran abogado especialista sobre todo en materia electoral como pocos en nuestra región. Regresamos en unos minutos. Bueno, pues regresamos después de este corte comercial con nuestro invitado del día de hoy, Víctor Lujano Saravia, un especialista, además de tener
varias maestrías y hasta ser un personaje que tiene una gran experiencia, que además de ser académico tiene esa presencia en los litigios y sobre todo en esta materia electoral como pocos en nuestra región. Y bien, pues tenemos varios puntos y una pregunta que viene al aire. ¿Cuál sería el escenario del resultado? Ya vemos la ley por una parte, ¿verdad? Vemos también pues, ese contexto político, esa ambición por tener el control. Ya vimos esas influencias que se tienen por parte de otros países en Centro y Sudamérica. ¿Cuál es el escenario? Pues el escenario pueden ser varios. Son varios y ya estamos muy próximos a conocerlos. Yo quiero pensar que en un país de leyes como el que todavía somos, el Consejo General del INE presentará un dictamen en el cual está evitando la sobrerepresentación y será confirmado por el Tribunal Electoral, a lo cual vamos a escuchar en los próximos días pues palabras, vamos, el presidente más enojado que de costumbre, hablando de golpe de estado técnico. Yo les dije que venía esto, etcétera, pero ha sido como el estilo del presidente, ¿no? Anunciar el golpe y después estar diciendo les dije como si fuese un acto de prestidigitación, cuando pues es la ley, ¿no? Es como si yo dijera, van a contestar en 5 días. Pues sí, pues eso dice la ley, no es que yo sea el gran genio ni nada, ¿no? Ese es el escenario ideal, porque es el escenario que garantiza que el país siga funcionando como tal, que exista una verdadera división de poderes. Otro escenario B es que el instituto no haga sus ajustes y que el tribunal lo haga, que también va a provocar ahí la furia presidencial. Y el escenario más catastrófico pues es que se confirme, ya sea de una manera u otra, este escenario de sobrerepresentación. Y entonces sí, ha dicho de los propios personajes que van a asumir el gobierno, pues se va a acabar el INE, se van a acabar los órganos autónomos, se va a acabar pues prácticamente el Poder Judicial como lo conocemos. Esa cuestión de elegir a los jueces en voto popular es terrible. Las experiencias no son buenas, ni ellos traen una claridad de cómo se haría. Y yo sí soy muy pesimista en esa parte. Si se aprueba así, se acabó el país como lo conocemos. Y esto es, ¿la Suprema Corte de Justicia no va a tener injerencia en ese proceso? No, porque todo lo relacionado con la cuestión electoral es materia de las salas electorales, de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, esto quiere decir que el fallo que haga el Tribunal Electoral es definitivo e inapelable. Así es. Entonces, esa probabilidad de que hubiera una revisión como en otras materias jurídicas en donde la Suprema Corte de Justicia pues participa después de que los tribunales estatales el juzgado no estuvo correcto, se va a primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. En este caso no sucede. Aquí, haciéndose símil, haz de cuenta que la Sala Superior es el equivalente a la Corte, pero en materia electoral, ¿no? La Corte tiene una participación electoral nada más en la inconstitucionalidad de leyes, que no es el caso, o bien cuando hay una contradicción de criterios entre la Sala Superior y la propia Corte, pero esa rige a casos futuros, no es como una especie de revisión. Vamos suponiendo que ahorita el tribunal define que que no hay sobrerepresentación. Si existiera algún criterio de la Corte que dijera que sí hay, van a entrar en contradicción, la Corte va a definir, pero no opera para ese caso, opera para futuros, que pues, no serviría de nada. Entonces, de ese tamaño es la responsabilidad de los magistrados de la Sala Superior, que son 5. El propio partido en el poder no permitió que se eligieran a los otros 2, y no lo permitió porque no quedaron candidatos que ellos quisieron favorecer en los procesos. ¿Y por qué no quedaron? Porque es un procedimiento en el cual se revisan capacidades, trayectoria, preparación, capacitación, en el cual tienen que pasar primero por un filtro en la Suprema Corte, en las cuales son cuestionados duramente, tienen que hacer un ensayo, defender el ensayo, y de ahí la Corte arma ternas y las manda al Senado. Ellos no estuvieron de acuerdo con las ternas. ¿Por qué? Porque son gente que no pueden controlar. Esa es la realidad. Podrán decir mil cosas, pero eso es lo que hay detrás de bambalinas. No se sintieron cómodos con ninguno de los 6 perfiles que se enviaron en las ternas, y por eso no votaron
o no permitieron que se votara. Entonces, en este caso hemos escuchado que el presidente tiene simpatía o tienen simpatía dos de los jueces. De los magistrados. ¿De los magistrados? Siempre hay esos señalamientos, porque al final de cuentas, insisto, los magistrados llegan por el voto de los senadores. Los senadores pertenecen a una opción política. Y desde que los tribunales funcionan así, hay esas probables ascendencias, ¿no? Este lo trae fulano, este lo trae mangano. Pero en los hechos hemos visto que no funciona así, ¿no? Okay. No es una cuenta como de una elección interna de partido. Una de las características de los fallos judiciales es que te sienta un precedente y ese precedente te debe de garantizar una predecibilidad, una seguridad, una certeza y un respeto al trabajo previo de los jueces. Entonces, hay ocasiones en que el propio planteamiento del asunto te permite hacer un avance de lo que puede resolver. ¿Por qué? Porque el juez ya ha resuelto casos así, en ese sentido. Y eso está bien. Mucha gente lo ve como que, ay, ¿por qué sabes cómo va a resolver? Pues es que es parte de que tú tengas certeza. Si ese juez ya resolvió 10 asuntos similares y el tuyo es el 11, ¿qué puedes esperar? ¿Qué sería lo certero? Pues que resuelva igual que los otros 10. ¿Qué es lo que sucedió, no? Si mal no recuerdo, cuando todavía pertenecía el actual presidente al PRD, en 2006, me imagino, tú sabes mejor las fechas que yo, impugnó y hubo una decisión favorable, ¿verdad?, hacia esa impugnación, en donde se equilibran los poderes. Platícame un poquito sobre eso. Ya hay jurisprudencia al respecto. Hay varias tesis que evitan este tema de la sobrerepresentación. Pero ya hubo un fallo a favor. Sí, ya hubo un fallo. Sí. Y precisamente provocado por el entonces ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Pero este cuate tiene la gracia, pues, de deslindarse de lo que dijo y tiene una base de fans, de seguidores que todo le aplauden, que nada le cuestionan, y no tiene oposición ni dentro de su partido, ¿no? Y eso, pues, yo creo que es malo porque nos acerca mucho a una figura autoritaria, ¿no? Nadie en su propio partido se atreve a decirle, oiga, pues esto ya usted lo promovió. El tema de que el gobierno no se metiera en las elecciones, el principal promotor fue él y es el más sancionado de la historia por meterse en procesos electorales. El tema de la no contratación de publicidad en radio y televisión, él fue uno de los promotores. El tema del voto por voto, casilla por casilla, él fue y ahora reniega cuando se abren paquetes electorales. Pero aquí lo más lamentable es que la gente o no se acuerda o no se quiere acordar. Yo quiero pensar que no se acuerda, porque decir que no se quiere acordar, ya estamos hablando de un grado de complicidad, ¿no? Entonces el señor, también nadie lo niega, ¿no? Tiene una capacidad de persuasión, su base de gente todo le cree, todo le aplauden y no se hacen estas preguntas, ¿no? Si esto estuviera pasando en caso contrario, el señor tuviera incendiado el país. Si el presidente de la República estuviera metiéndose en el proceso electoral como él lo hizo todos los días, estuvieran incendiando el país. Pero pues ahora no lo hacen, ¿no? Y bueno, pues son sus estrategias. Lo que yo creo que sí, nosotros como ciudadanos o quienes estamos abiertamente en la oposición, pues no debemos dejar de señalarlo. Pero de que hay precedentes hay, es más, o sea, es más improbable que suceda, si hablamos en un término técnica, jurídicamente, es más improbable que suceda lo que quiere el presidente a que no suceda. Eso es lo que debe ser. Perfecto. Pero ellos han estado sembrando el discurso desde el día siguiente de la elección. Nos tocó el 74, nos tocó, ¿por qué? Para ir sembrando en el colectivo que les van a robar. Y por eso es malo el judicial, y por eso es malo él, por eso es malo. Que uno entiende que es política, lo increíble es cómo le creen. Ok. Entonces, prácticamente, si actuamos con respecto a derecho, los magistrados electorales, ya teniendo antecedentes previos, la tendencia y el escenario es que den la proporción más el 8%, su votación más el 8%. Topada con el 8%. Entonces, eso estaríamos esperando. Que no es a fuerzas, o sea, es un tope. Si no te da, no te da, pero hay un tope del 8%. Por ejemplo, el PT no le aplicarías ese tope porque las propias victorias que tuvo le dan la votación que tuvo, el Verde igual, Morena sí tiene más votación que Curules, a ellos sí se les aplicaría ese tope del 8%. O sea, no es obligatorio de sacaste 30, te toca 38, no. Es un colchón.
Sí. Si tú pasas ese 38, ahí sí te voy a eliminar, te voy a quitar. ¿Y cómo se reparte ese porcentaje del remanente? ¿Cómo El sucede? remanente tienes que hacer una... Es que no hay remanente porque en teoría la otra parte tiene una proporción. Entonces los distribuyes conforme... es una fórmula bien complicada. Que yo en mis inicios de abogado, hablando de inexperiencias ahorita, me acuerdo que le sacaba unos sustos a los candidatos, ¿no? Porque hacía la fórmula, no quedaste, y ya después, ya la hice bien, sí quedaste. O sea, pasa, ¿no? Ya después con la experiencia, a veces que desde el día de la elección, nada más de ver cómo se están comportando, ya sabes cómo va a quedar, pero eso te lo dan los años. Entonces, es una fórmula que tiene que ver con la cantidad de votos de cada partido en cada circunscripción electoral. Y también se va topando por circunscripción. Por ejemplo, aquí en Baja California estamos junto con Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco y Nayarit. Okay. En el 2012 me tocó llevar un asunto que por 2 casillas anuladas en Nayarit perdimos un diputado de acá. O sea, es un efecto mariposa muy raro, ¿no? Entonces se distribuye con base en esas votaciones circunscripcionales y en atención también a los propios topes de cada partido. Eso es muy laborioso. No está difícil ni es imposible, pero es muy laborioso. Bien, pues ya llegamos al fin del programa. Nos llegan varias preguntas que estamos aquí vamos a dejarlas pendientes, pero pues yo quiero agradecerte y sobre todo, pues compartirnos este gran conocimiento que Víctor Lujano tiene a través de los años y a través de todos sus estudios y sobre todo esas experiencias jurídicas que hacen valer todo ese conocimiento y toda esa experiencia. Muchísimas gracias. No, al contrario, Benjamín. Gracias. Entonces te vamos a seguir invitando para que nos sigas compartiendo esta información. Gracias, con mucho gusto. Muchas gracias. Bien, pues nos despedimos entonces y pues nos vemos la próxima semana aquí en Metrópolis, presente y futuro con participación ciudadana. Hasta la próxima semana.